Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión de álgebra correspondiente, en este caso, a los números reales. Y para ello comencemos a ver cómo se van integrando esos números reales. Y comencemos con el hecho de que dentro de los números reales existen los números naturales, que son todos aquellos números con los cuales utilizamos nosotros en nuestro día a día para contar o para hacer cualquier eh, operación que tenga que ver con nuestra vida normal. Estamos hablando que todos los números que ocupamos, el 1, el 3, el 5, el 9, el 25, el 100, el 500, pues son todos los números positivos que en algún momento dado ocupamos. Nunca ocupamos números negativos, realmente restamos números, pero siempre ocupamos en la vida real, ocupamos cosas tangibles, o sea, tenemos o nada o algo, ¿no? Y siempre es positivo. En el caso especial del nada, no lo contemplamos como los números enteros positivos. ¿Por qué? Porque tiene cierta característica especial y lo unimos después a estos números naturales con eh, una connotación especial que es los números cardinales. Ese número cero, pues a final de cuentas, los vamos integrando a sus números naturales. Y ¿por qué lo añadimos aparte? Debemos tomar en cuenta que hay ciertas operaciones que no puedo yo realizar con el cero. La intención es que con los números naturales yo puedo hacer cualquier tipo de operación. En el caso del cero, yo no puedo sacar la raíz de cero o la división de algo entre cero. ¿Por qué? Porque me sale un número erróneo o indeterminado, lo cual por eso tratamos de ponerlo como un caso especial. Aunado a esto, pues obviamente ya tenemos todos los números positivos y el cero. A esto les vamos a agregar todos aquellos números negativos y con eso tendríamos todos los números enteros. Dentro de la recta numérica podemos ver que hacia el lado izquierdo del cero, pues tenemos todos los números enteros negativos y a la derecha del cero todos los enteros negativos, positivos, perdón. Y de esa manera, pues ya tengo que con números enteros negativos tengo todos los opuestos a los números naturales. ¿Y ya con eso tendríamos todos los números reales? No, necesitamos agregarle también aquellos números que no necesariamente son enteros, que nos salen con algún decimal, y en ese caso tenemos todos los números racionales. Los números racionales son todos aquellos que se pueden expresar con una fracción en donde el numerador y el denominador tienen cierta característica o cierta forma de poderse expresar. De esa manera, yo sé que todos los números los puedo expresar de cierta forma, excepto cualquier número que yo divida entre cero. Yo no puedo poner al cero como denominador. ¿Por qué? Porque otra vez nos sale un número indeterminado. Por eso todos los números racionales lo deberemos hacer con números naturales y de esa manera poder expresar cualquier número racional. Entonces, entre los números racionales, pues tengo cualquier cosa que yo pueda dividir entre dos enteros. Adicional a esto, tengo números irracionales, los cuales no expreso normalmente con una eh, división entre dos números naturales, pero sé que también me pueden salir números decimales, como es la raíz de 3, la raíz de 11, el número pi, la constante e, el 1.01001001001 y así. De esa manera, yo sé que tengo un número constante que en algún momento eh, puedo manejar y que sé que tiene decimales infinitos. Y estos decimales infinitos me dan que yo lo trate de una manera distinta a los números racionales, porque en este caso las fracciones se van a dar dependiendo de que no queda un número exacto en decimales, ¿no? O en el caso de que tengo fracciones infinitas periódicas que se pueden seguir dando. De esa manera, pues yo ya tengo que todos los números reales los voy a considerar como la parte de los números que en algún momento dado sean tanto racionales como irracionales. Y de esa forma, pues yo sé que cualquiera de esos números lo voy a considerar como números reales. De esa forma, pues yo ya tengo toda la especificación de la parte real. Y en general, entonces, ¿cuál sería la clasificación?
pues tengo que, dentro de todos mis números que en algún momento dado yo manejo, tengo algo que conozco como números complejos, en los cuales yo manejo dentro de ellos los números reales. Y adicional a los números reales, dentro de los números complejos, tengo los números imaginarios. Esta es la única ocasión que vamos a hablar de los números imaginarios porque no son objeto de estudio dentro de esta materia. Pero, por ejemplo, para que sepamos cuáles números podemos tener imaginarios, podemos poner el ejemplo de la raíz de menos 4. Cuando nosotros hacemos una raíz cuadrada de un número negativo, nos sale un número indeterminado o error en la calculadora, lo cual quiere decir que no tiene un contexto real dentro de este plano. ¿Qué es lo que hacemos? Normalmente en matemáticas lo que hacemos es dividimos la raíz de menos 4 en la raíz de 4 por la raíz de menos 1. La raíz de menos 1 la ponemos con la letra I de número imaginario y sabemos que la raíz de 4 es 2. Por lo tanto, la raíz de menos 4 es igual a 2i. Estamos hablando que es el número 2 en el plano imaginario. Es la única ocasión que vamos a ver esto dentro de esta clase. Lo que sí vamos a tomar en cuenta dentro de la clase son los números reales, en los cuales tenemos los números racionales y los números irracionales. Dentro de los números racionales, pues ya como lo estuvimos especificando hace rato, tenemos tres grandes clasificaciones. Los números naturales, que son los enteros positivos, en lo cual no importa cómo los estemos especificando, sabemos que siempre nos van a dar un número entero exacto, que no voy a tener decimales para poder expresar este número. En el caso de 4 o 24 entre 6 o raíz de 81, todos dan números enteros sin ningún decimal. El caso específico del 0 sería nuestro segundo gran agrupador dentro de los enteros, y los números no naturales, que son todos los números negativos. De esa manera yo sé que dentro de esos números negativos, pues yo tengo cualquier número entero que está representado debajo del 0, ¿no? Cualquier número que tenga algún decimal lo voy a considerar como números fraccionarios. Y dentro de los fraccionarios puedo tener, bueno, dentro de esos números que tengan decimales, puedo considerar aquellos que tienen decimales infinitos y decimales que en algún momento dado quedan exactos o infinitos, pero son puros. Dentro de los infinitos que en algún momento dado se pueden tener repetitivos y los exactos, se encuentran los números fraccionarios que voy a considerar dentro de los números racionales. En los números decimales exactos es cuando yo tengo una división o un número que llega hasta cierto decimal, ya sea décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, y que de una u otra manera, pues yo los puedo tener hasta ese momento cortado. Por ejemplo, el punto 31, yo sé que después del 1 ahí, si ya no me está especificando más, la siguiente cifra que sigue es el 0, puros ceros, ¿no? Y ya sé que esta cifra se termina o es exacta hasta la centésima 1. El 3/4, si yo lo especifico con un número decimal, sé que da 0.75, es un número decimal exacto. Y así, no importa que sea en milésimas o 10 milésimas, o en algún momento dado queda la cifra ya completa, ¿no? No estoy esperando números decimales infinitos después del punto decimal. Cuando yo tengo decimales infinitos, puede haber algo que llamamos decimales periódicos. ¿Qué quiere decir decimales periódicos? Que se repite el número decimal después del punto. Por ejemplo, tengo decimales periódicos puros como 4/3. 4/3 yo sé que me va a dar 1.333333, a lo cual a la hora de ponerlo como decimal, lo que pongo es el 1.3 y arriba del 3 le pongo una rayita, lo cual significa que periódicamente se va a seguir repitiendo el 3 de manera infinita, ¿no? En el caso de la cifra que tenemos ahí de 7.31 con la rayita arriba del 31, quiere decir que el número decimal es 7.31, 31, 31, 31 de manera infinita, lo cual
me hace especificarlo solamente con el primer 31 y ponerle la rayita encima del decimal, sabiendo que es un número periódico. Pero todos los decimales se repiten periódicamente. Cuando no se repiten todos los decimales periódicamente, sino al principio tenemos un conjunto de números decimales y llega un momento en que a cierto punto de los decimales ya empezamos con una cifra repetitiva, tenemos decimales periódicos mixtos, en el cual, por ejemplo, ahí otra vez ponemos el 7.31, pero la rayita solamente está arriba del 1, lo cual quiere decir que el número completo debería ser 7.31111111 de manera infinita. Eso me da que el 1 realmente se está repitiendo ya de manera infinita y es un decimal periódico mixto. Cuando tenemos decimales que no son periódicos y de todos modos son infinitos, lo consideramos como número irracional y en ese sentido los ponemos como números algebraicos o resultan por lo general de una ecuación algebraica, por eso se llaman de esa manera. Y en ese sentido, pues sabemos que estos números irracionales pues tienen decimales infinitos, pero no necesariamente se están tomando en cuenta de manera completa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, en el caso de lo que tenemos ahí de la raíz de 2, pues sabemos que si nosotros sacamos la raíz de 2, pues tenemos un número que en algún momento determinado me va a salir 1.41, 42, 13, 56, 23, 73, 09, 5 y en fin, un chorro de decimales infinitos que en algún momento dado no me da una cifra exacta y que es infinita en cuestión de decimales. En ese sentido, nosotros lo ponemos como un número algebraico. Vemos aquí, por ejemplo, el caso de la raíz cúbica de 5, perdón. Y en ese sentido, pues también nos sale un número infinito. Pero también tenemos otro caso que son los números irracionales trascendentes, que son números reales que no son solución de una ecuación polinómica o de algún coeficiente en específico, sino que lo tenemos como una constante trascendente en nuestro mundo. En ese sentido, pues tenemos el caso muy conocido de la constante pi o la constante e, donde yo sé que si en algún momento dado me dicen a mí pi, lo primero que ustedes contestan es la convención de saber que pi es 3.1416. Sin embargo, trascendentemente, pi realmente tiene un valor infinitésimo, ¿no? En el cual todos los números decimales que van después del 3 tienen una variabilidad infinita, pero sabemos que los primeros números que se pueden considerar con esa constante pi es 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 3 y en fin, así nos seguimos, ¿no? De esa manera sé que yo no tengo que poner todos esos números decimales, tan solo con poner la constante pi, sé que representa esa fracción. De esa manera, pues ya tenemos la clasificación de los números reales, sabiendo que el conjunto de números reales contiene tanto los números racionales como lo que son los positivos, los negativos y el cero, y los números irracionales que en algún momento dado también tienen ese enfoque tanto trascendente como algebraico. En ese sentido, pues sabemos que todos esos números trascendentes se pueden expresar como una fracción que no necesariamente tienen un denominador nulo y que en algún momento tienen cifras infinitas aperiódicas. ¿Qué significa periódicas? Que no necesariamente son repetitivos, ¿no? Y como el número de la raíz de 5 o el logaritmo de 2 o la constante de Euler, todos ellos se pueden estar descritos de esa manera y no necesariamente los tenemos que tomar con un número ya aprendido. A final de cuentas, tanto esos números normales, naturales y los complejos, de una manera u otra los vamos a llevar en este estudio matemático formal.
en esta ocasión es la información que quería yo compartir con ustedes y espero verlos en la clase.